Ok, hagamos esto una última vez. Posiblemente hayas notado a qué película hicimos referencia con nuestra pequeña intro, siendo Spider-Man Into the Spider-Verse y su secuela estrenada en junio de este año, una de las películas animadas con mayor impacto en la actualidad. Pero, espera, ¿por qué estamos hablando de esto? Empecemos desde el inicio. Veremos ahora el impacto de la animación, junto con un pequeño análisis y datos curiosos sobre la animación en Spider-Man Into y Across the Spider-Verse. La animación es una técnica que causa la sensación de movimiento a través de imágenes o dibujos. Esto ocurre ya que son imágenes constantes o consecutivas, las cuales presentan un minúsculo cambio de posición. Por ende, debido a un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano percibe este proceso como un movimiento real o un movimiento fluido. Esta técnica artística apareció incluso antes que el propio cinematógrafo, siendo en 1888 el francés Émile Reynaud quien creó el pracinoscopio, uno de los tantos juguetes ópticos de la época, en el cual se utilizaba una técnica precinematográfica de la animación. El praxinoscopio es un aparato en donde el espectador mira por encima del tambor, dentro del cual hay una rueda interior con unos espejos formando ángulos, que reflejan unas imágenes dibujadas sobre las tiras de papel situadas alrededor. Como resultado, la persona observa una secuencia nítida, una animación estable donde las imágenes se fusionan y logran el efecto de movimiento. Reynaud se encargó de perfeccionarlo con su teatro óptico, que permitía proyectar películas animadas en una pantalla para un público, constando de música y efectos sonoros, manteniendo un espectáculo de dibujos animado desde 1892 hasta el fin del siglo XIX. El siguiente pionero del cine de animación fue el francés Émile Coche, que desde 1908 realizó los primeros cortometrajes de dibujo animados, entre los que se destacaba Phantasmagorie, de 1 minuto y 20 segundos de duración. Actualmente, el estilo de animación más común es la utilización de dibujos animados, el cual consta de 24 fotogramas por segundo para crear la sensación de movimiento fluido. Existen distintos tipos de animación, al igual que los varios estilos de dibujo en cada uno. Nombrando algunos de estos, tenemos la animación 2D y 3D, lo cual vemos mayormente en películas infantiles. De igual forma existe el stop motion, un estilo mayormente conocido gracias a Tim Burton, y principalmente Coraline, la cual fue animada a través del uso de distintas muñecas. Este año vimos muchos estrenos de películas animadas, muchas de las cuales todos escuchamos, ya sea por la franquicia, animación o los personajes que la protagonizan. No podemos olvidar nombrar Spider-Man a través del Spider-Verse, quien deslumbró tanto con su trama y manejo de personajes, como con su magnífico estilo de animación. Es aquí donde nos vamos a pausar por un momento para conocer la opinión del público sobre el cine animado, antes de hablar más en profundidad respecto al estilo de animación de esta película y su precuela estrenada en 2018. Estamos aquí para entrevistar a Martina Celis, del cuarto medio. Bueno, la primera pregunta es, ¿consideras que las películas animadas son únicamente para niños? No considero que sean únicamente para niños, ya que hay películas enfocadas hacia el público más adulto, con distintos tipos de animación. ¿Crees que la animación ha tenido un gran impacto en el cine? ¿A qué crees que se debe? Mira, sí, yo creo que tuvo un gran impacto en sí porque, bueno, al principio de grandes empresas de animación como por ejemplo Disney, se empezó de algo muy ortodoxo y después empezó a tener mayor relevancia cuando sacaron como grandes éxitos, así como las películas de princesas como La Sirenita o La Bella Durmiente, etc. ¿Qué estilo de animación consideras es el más interesante? Tomando en cuenta estilos de dibujos, tipos de animación, etc.
Yo considero que el más interesante es ese tipo de animación que, por ejemplo, utilizan en la película de Avatar, donde utilizan a personas con pantallas verdes para poder grabar y luego arriba de esas personas de pantalla verde usan una animación digital para que se vea como en 3D, como que estuvieran al lado de una persona. Y finalmente, para conocer la opinión del público, ¿cuál es tu película animada favorita? Mi película animada favorita es... Mulan. Hoy vamos a entrevistar a Matilde Caro. con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la primera película animada que recuerdas haber visto en el cine? La primera, no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de Valiente. ¿Cuál es tu estudio de animación favorito? Pixar, Disney, entre otros. En sí me gustan todos los estudios, todos tienen una película que me encanta. Yo creo que mis favoritas es Estudio Ghibli y DreamWorks. Según tu opinión, ¿qué película animada crees que ha sido la más impactante de este año? De este año yo creo que Spider-Verse, la nueva Spider-Man, o podría ser también Elemental. Cualquiera de las dos son muy buenas. Y finalmente, ¿cuál es tu película animada favorita? De estas tengo varias, pero yo creo que mis favoritas serían El Castillo Ambulante de Estudio Ghibli o podría ser cualquiera de DreamWorks o Disney, de princesas Disney. Muchas gracias. Hoy entrevistamos a con las siguientes preguntas. ¿Conocías los orígenes de la animación? No. ¿Por qué crees que las series o películas animadas están principalmente dirigidas a una audiencia menor? Por la entendibilidad de la que trata la película, más el lenguaje para poder entender mejor un niño. ¿Cuál crees que es la mejor película animada con mayor impacto en este año? Elemental. ¿Cuál es tu película animada favorita? La sirenita. Bueno, empezando bien esto, la primera pregunta sería como, ¿cuál es tu opinión general de la película? Ya sea como de historia, estilo de animación y todo eso, como opinión general. La película en general me gustó muchísimo. Tenía muchas expectativas sobre la película y las superó todas, cosa que no creí que fuera a pasar. La trama está muy bien lograda, el desarrollo que le dan a los personajes, la animación, los efectos de sonido, la música, los colores e incluso el trabajo que hacen los actores de voz, está todo muy bien hecho y siento que es la mejor película de animación que he visto hasta el momento. Bien, entonces, ¿por qué crees que la película fue tan innovadora en temas de animación? Considero que la película es muy innovadora en temas de animación por el esfuerzo y los recursos que se nota que pusieron en la película. Se nota muchísimo el arduo esfuerzo de los animadores para hacer que cada Spider-Man y cada universo tuviera un estilo y colores, o tipo de estilo y una paleta de colores diferente. Incluso el hecho de que Hobby esté en diferentes FPS que el resto de la película se nota mucho y hace notar el esfuerzo en la animación. Creo que es innovadora por eso. Creo que les puso la vara más alta al resto de las películas de animación. Y bueno, última pregunta, más personal, sería, ¿cuál es el estilo de animación o estilo de dibujo que más te gustó ver en la película? Ok, esta es una pregunta difícil porque creo que mis dos estilos favoritos dentro de la película son el del universo de Hobby y el de Gwen. Pero creo que entre los dos, aunque el de Hobby tiene mucho más trabajo en cuanto a FPS y todo eso, personalmente me gusta más el de Gwen por cómo los colores cambian dependiendo de la situación o la emoción que estás sintiendo y cómo las manchas de acuarela toman toda la pantalla. Siento que a mí me pareció muy muy bonito eso y definitivamente su estilo es mi favorito por el cómo trabajan los colores junto con las emociones y el desarrollo de personaje que se le va dando a ella. Como podemos ver, la animación es algo con lo que nosotros hemos crecido desde nuestra niñez.
ya sea a través de películas de Disney o de estudios similares. Y a la vez, a través de nuestras entrevistas, podemos confirmar que estas películas animadas no son únicamente de niños y que el hecho de que una película o serie sea animada no significa que podemos catalogarla automáticamente como una película infantil. Spider-Man Across the Spider-Verse es un muy buen ejemplo de esto, ya que, aunque es una película de superhéroes con un público principalmente infantil, muchos jóvenes y adolescentes se encuentran interesados en ella, ya sea por su trama o su estilo de animación. Dentro de esta película tenemos que destacar el hecho de que se utilizan muchísimos estilos de animación y estilos de dibujo diferentes para cada personaje, los cuales se usan para aportar mucho más a la identidad del personaje. Como ejemplo de esto tenemos a Hobie Brown, el cual tiene un estilo de dibujo que es similar al de un collage o al hecho de estar hecho con papeles. Este personaje cambia de colores en distintos momentos, en distintas escenas, dependiendo de lo que siente, cómo se comporta o de los personajes de los que está rodeado. Al igual que tiene un trabajo de animación muy diferente o que no vemos muchas veces, que es el hecho de que distintas partes de su cuerpo están animadas con una diferente cantidad de cuadros por segundo, haciendo que su movimiento en algunas situaciones sea menos fluido, lo cual hace que sea más llamativo visualmente y que nos aporta mucho en el sentido de su identidad y su forma de comportarse a lo largo de la película. Bueno, estas dos películas de Spider-Man protagonizadas por Miles Morales son un muy buen ejemplo de cómo se puede utilizar la animación para presentar o aportar y mostrarnos mucho más del personaje a través de lo que vemos, a través de lo visual, ya que nos muestra muchísimo respecto al comportamiento de los personajes en cosas que muchas veces con otros estilos de animación no notaríamos. Es algo muy innovador, muy importante dentro del mundo de la animación, ya que genera un cambio brusco y, como se dijo en una de las entrevistas, pone una vara más alta a las series o películas de animación. En resumidas cuentas, la animación en sí, esta técnica artística, es una técnica muy impresionante y que aún actualmente es algo muy innovador, ya que cada vez se encuentran nuevas formas de trabajar o manejar la animación dentro de las películas, de forma que nos muestre o nos aporte distintas cosas en la historia y los personajes que se utilizan. Creo que personalmente es el momento de empezar a apreciar mucho más a los animadores y a todo el trabajo que es hacer una película animada, de forma que se hagan los dibujos uno a uno, frame por frame, para que nosotros podamos ver en el cine, en la pantalla grande, un movimiento fluido que simplemente no notemos el hecho de que es dibujado cada escena. Es algo muy impresionante. Las películas animadas, las series animadas que nosotros vemos, aunque muchas veces no lo notemos, tienen un muy gran impacto en los niños y en los jóvenes, tanto por las historias y el trabajo de los animadores y los actores de voz. Así que personalmente creo que es hora de empezar a apreciar más un poco de este trabajo. ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar a simplemente notar un poco más de lo mucho que la animación tiene un impacto en el cine?